Y arrancamos este nuevo bloque con un alivio. Un alivio, Euge, ¿por qué? Sí, estoy muy aliviada porque nos sacamos un peso de encima. Un peso de encima. Claro, hace rato que queríamos hablar de que cambiaron las medidas, el kilo ya no es el kilo, el mol ya no es el mol, y trajimos a un verdadero especialista para hablar del tema. Está con nosotros Héctor Laís. Él es el único representante sudamericano en el Comité Internacional de Pesas y Medidas. Un lujazo total, recibámoslo con un aplauso. Héctor. Muy bienvenido, Muy Héctor. bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá. Bueno. Contanos, Héctor, ¿el kilo ya no es el kilo? ¿Cómo es? Bueno, lo que cambió es la definición, digamos. Un kilogramo sigue siendo un kilogramo, pero cambió la definición de la unidad. Tal vez sea interesante recordar de dónde vienen las definiciones de las unidades, porque si no, no se entiende por qué cambian, ¿no? Tal cual. Las definiciones de las unidades de medida que nosotros usamos en nuestra vida cotidiana o en la investigación científica o en la industria, como el metro, el kilogramo, el segundo y todas las demás, son fruto de un acuerdo diplomático. Los países votan, van en asambleas donde van representantes de todos los países y se ponen de acuerdo en definir lo que es un metro, lo que es un kilo o lo que es un segundo. Esto es así desde 1875. En 1875 se firmó la Convención del Metro. En ese momento la firmaron 17 países, entre los que estaba la Argentina, fue uno de los 17 países pioneros en firmar la Convención del Metro. La firmó Mariano Balcarce, que era el yerno de San Martín, y en ese momento embajador argentino en Francia. Mirá qué curiosidad, Claro, interesante. ¿por qué en Francia? Porque Francia fue el país que creó el sistema métrico decimal. Entonces Francia invitó a todos los países del mundo a ponerse de acuerdo para usar el sistema métrico decimal. Y algunos no fueron, porque algunos no usan ese sistema, Claro. ¿no? Después vamos a llegar a eso. Esos 17 países acudieron, firmaron y se pusieron de acuerdo en usar el sistema métrico decimal y en ese momento definir dos unidades, el metro y el kilogramo, que eran las masa y longitud, eran las medidas, las magnitudes más usadas en ese momento para el comercio o la industria. Claro. El kilogramo se definió como la masa de un cilindro de platino iridio de 4 centímetros de alto y 4 centímetros de diámetro más o menos, y el metro como la longitud de una barra de platino iridio, y estos dos patrones se guardaron en el Buró Internacional de Pesas y Medidas, que fue un instituto internacional que se creó también en el marco de la Convención, y se repartieron copias de estos patrones a todos los países signatarios. En principio era el metro, el kilogramo y el segundo. Después se incorporó el ampere. El segundo en ese, porque contaste que el metro era una referencia que había en Francia, el kilo lo mismo, pero Claro. ¿y el segundo? El ¿Cómo era? segundo se definía en función del periodo de rotación de la Tierra. Ah, alrededor del Sol. No, sobre su eje. De rotación sobre su eje. Sobre su eje, claro. Una fracción del periodo de rotación de la Tierra sobre su eje. Pero eso varía también. Bueno, me estoy adelantando. Se están adelantando. Claro, pero como bien decías, la tecnología va cambiando y va siendo necesario tener más definiciones con mayor exactitud, que sean más perdurables en el tiempo, que no dependan de un artefacto. Claro. Tal es así que las definiciones de las unidades fueron cambiando. Ya en 1960 el metro dejó de ser la longitud de una barra de platino iridio y pasó a estar definido en función de la longitud de onda de la radiación que emite el átomo de Krypton 86 cuando se produce una transición energética. Eso es mucho más estable que la barra. Una barra que varía con la temperatura, claro, que se puede deteriorar. Igual me y parece además que es increíble una única barra, esa que está en claro, el BIPM. Todos los países tenían que mandar a calibrar sus patrones nacionales, sus barras nacionales, contra esa que estaba en el BIPM. En 1983 vuelve a cambiar la definición del metro y pasa a definirse en función de la distancia que recorre la luz en una fracción de segundo. O sea, la luz tiene una velocidad, que es una constante fundamental de la relatividad, digamos, la velocidad de la luz en el vacío es una constante, y se usa esa constante para definir qué es un metro. Claro. El segundo cambió en 1967, dejó de ser una fracción del periodo de rotación de la Tierra y pasó a definirse en función de la frecuencia de una transición energética entre dos
estados energéticos del átomo de cesio 133. Porque el átomo cuando transiciona energéticamente emite radiación y esa radiación tiene una frecuencia que tiene un periodo, digamos, Claro. tarda determinado tiempo en ir y volver esa onda y decís, bueno, cuando pasaron tantos periodos de esa radiación, eso lo defino como Eso es un segundo. Y todo es en pos de mayor estabilidad, de buscar más Claro, precisión. claro, Y mayor para eso hay que estabili- votar, o sea, van los países, Exactamente, las o sea, delegaciones. lógicamente que esa transición energética de cualquier átomo de Claro. cesio 133 emite la misma ¿Es la misma acá en una frecuencia. estrella o en cualquier Exacto. parte En del cambio, Claro, el periodo de rotación de la Tierra puede variar. universo? Puede variar, claro. claro. Pero eso tienen que ir los países, que eran 17 en aquel momento, hoy son más de 100, son 102, se reúnen en una asamblea y votan, le preguntan a todos si están de acuerdo y votan adoptar esa nueva definición de la unidad. ¿Vos estuviste en esa votación? Yo estuve en la última y esta asamblea fue tan trascendente porque se cambiaron en una sola votación 4 de las 7 unidades de base del sistema. Se cambió el mol, la definición del mol, se cambió la definición del Kelvin, se cambió la definición del ampere, dejó de ser en función de ese experimento teórico, y se cambió la definición de la más famosa de todas las unidades, que es el kilogramo. Por eso despertó tanto interés porque cambió el kilogramo. Claro, es como que vas a pesar 1 kilo de papas y ahora es 1 kilo, pero con otra definición. Y Héctor, ¿vos estuviste de acuerdo en las 4 medidas yo nuevas? voté que sí. ¿Y alguien vota que no? No, votaron todos que sí, Todos que- porque o sea- es algo que se viene discutiendo hace tantos años que, bueno, el que llega ahí Ya está de acuerdo. está de acuerdo y si vota que no tiene que explicar por qué no. Y es medio complicado. Pero hay ciertas cuestiones políticas. El otro día escuché a unos norteamericanos diciendo que ellos no van a adoptar eso porque eso es algo francés que viene de Francia, de Europa. Bueno, y que eso ellos es siguen con interesante. Los patrones nacionales de Estados Unidos son métricos. O sea, si uno va al NIST, al Instituto Nacional de Patrones y Tecnología de Estados Unidos, ahí están los patrones nacionales de Estados Unidos y son todos experimentos, realizaciones de las definiciones del sistema internacional, de estas que estamos hablando. No hay un patrón de la libra o un patrón de la yarda. Esas unidades se definen en función de los patrones métricos. Aparte, en Estados Unidos sucede lo que decís, lo que vos estás diciendo, que el sistema métrico es visto como algo de nerds, por decirlo. No sé si ustedes, por ejemplo, en The Big Bang Theory, Sheldon, ¿cómo brinda Sheldon? ¿Cómo brinda? To the metric system. To the metric system. Ah, no es verdad. sabía. Porque en Estados Unidos el sistema métrico es visto como algo de los científicos, de los no del pueblo. Héctor, ¿y podemos terminar contando entonces cómo es la unidad, la nueva definición de kilo? Bueno, ahora el kilogramo hasta hoy seguía estando definido en función de ese cilindro de platino iridio desde 1889. Entonces todos los países del mundo, la Argentina, Estados Unidos, Japón, Uruguay, Brasil, todos tenían que mandar periódicamente a calibrar el patrón nacional contra ese cilindro. Esto desde hace más de 100 años. Claro. Entonces, a partir de ahora, lo que se votó es que a partir de ahora el kilogramo está definido a partir de asignarle un valor numérico fijo a la constante de Planck. La constante de Planck es la constante fundamental de la física cuántica, digamos, relaciona la frecuencia y la energía de un fotón y se mide en joule por segundo. O sea, en kilogramo por metro a cuadrado dividido segundo. Como el segundo ya está definido en función de la frecuencia del periodo de transición del átomo de cesio y el metro está definido en función de la velocidad de la luz, al asignarle un valor numérico fijo a la constante de Planck, yo estoy fijando el kilogramo. Entonces, ahora en cualquier lugar del mundo, del universo, y en cualquier momento en que yo pueda hacer un experimento que me relacione una medida de masa con la constante de Planck, yo tengo una realización del kilogramo. Y eso lo puedo hacer en Buenos Aires, en Tokio o en Plutón. Me gusta porque
Esta charla pone de manifiesto la arbitrariedad en algún punto de las unidades de medida, pero la necesidad de establecerlas y de ponernos de acuerdo para su utilidad, para que sean útiles, para poder hacer cosas después. Exacto, digamos, de ponerse, muchas veces, digamos, hay ejemplos a lo largo de la evolución del sistema internacional de unidades que fue más importante el ponerse de acuerdo que la coherencia científica entre las unidades. A partir de ahora eso se corrigió y todas las unidades del sistema internacional son consistentes entre sí y están todas basadas en constantes de la naturaleza, lo que da una previsibilidad de estabilidad en el largo plazo mayor que los artefactos. Como y de alguna forma democratiza también la posibilidad de tener acceso a esas, digamos, referencias. Cualquier país o cualquier digamos, institución que tenga los recursos técnicos y científicos como para poder realizar esos experimentos, lo puede hacer en cualquier lugar y en cualquier momento, ¿no? Bueno, Héctor, un lujo enorme tenerte, muchas gracias. Es muy intrigante, o me da curiosidad pensar el momento de la votación, pensar que lo que estás sintiendo ahí estamos cambiando la historia de una forma humana, porque a partir de ahora cambian tantas cosas, ¿no? Fue un momento para los que trabajamos en esto, un momento muy especial, ¿no? Muy especial. Bueno. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por venir. Y nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos con la Liga de la Ciencia en la televisión pública argentina. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.